Buenos días, soy en los seminarios de biología celular. A mí me toca hablar sobre lisosomas y mi artículo se llama Enfermedad de Gaucher y su manejo clínico en el paciente pediátrico. Esto lo elegí ya que es una enfermedad lisosomal que ocurre gracias a un déficit de enzimas y pues en sí este es el artículo que elegí. Un resumen de este artículo son conceptos importantes acerca de la enfermedad de Gaucher. Habla mucho sobre cómo evoluciona, quién descubrió la enfermedad y cómo se dio cuenta acerca de ese déficit de la enzima. En sí, la enzima se llama beta-glucosidasa ácida o cerebrosidasa, que es responsable de hidrólisis de lípidos, que eso les hablaré más adelante en mi presentación. Habla sobre quién la descubrió, cómo la descubrió. También habla mucho sobre el tratamiento, que depende mucho de los casos, ya que la enfermedad puede ser asintomática o puede representar varias manifestaciones y síntomas, malformaciones, etcétera. También habla sobre cómo influye factores ambientales y genéticos, ya que esta enfermedad es hereditaria recesiva, que es una enfermedad ligada al sexo, que exactamente es en el cromosoma X. También nos habla sobre en qué cromosoma se encuentra, en cómo encontrarla, cómo identificar esta enfermedad, cómo hacer un diagnóstico acerca de esta enfermedad. También nos habla de las manifestaciones que se encuentran en las diferentes edades. Hay más complicaciones en los niños, tienen pocas posibilidades de sobrevivir a la enfermedad a comparación de los adultos. También nos habla de un diagnóstico que puede llegar a tener y de los tratamientos, ya que esta enfermedad no tiene cura, ya depende mucho de los síntomas y de las manifestaciones, como lo había mencionado, es asintomática. Así que depende mucho de las manifestaciones que se pueden llegar a tener para llegar a tratar esta enfermedad. En sí habla de eso, nos habla de casos pediátricos que ha tenido, más que nada se enfoca mucho en los niños, ya que, como había mencionado, no tienen muchas posibilidades de sobrevivir al tener esta enfermedad. En sí, en esto se basa mi artículo y en un momento les enfocaré mi presentación. Resumen de lo que trata mi artículo, puedo empezar con mi presentación. Igual se llama la enfermedad de Gaucher y su manejo clínico en el paciente pediátrico. Como les había comentado, la enfermedad de Gaucher proviene del lisosoma. Y bueno, ¿qué es un lisosoma? Son orgánulos esféricos ovalados, están localizados en el citoplasma nuclear, ya sea junto al aparato de Golgi. De hecho, aquí hay un pequeño diagrama. Comúnmente se pueden denominar más fácil porque tienen un tono más grisáceo en la célula a comparación de los ribosomas, que es como un tono más, bueno, más bien que de los mitocondrias, que es como un tono más, como más claro. Bueno, aquí está color, así que pues no importa. Ok, están localizados junto al aparato de Golgi. Los lisosomas, como ven la estructura, tienen una membrana y tienen enzimas hidrolíticas que estas las usan para tener una participación en la digestión celular, ya sea para digerir macromoléculas, ya sean proteínas, lípidos, polisacáridos, todo con el fin de tener una translocación de las células originadas en el catabolismo. Bueno, ¿y qué sucede cuando existe un déficit o un aumento de estas enzimas hidrolíticas? Bueno, sucede lo que se denominan como las enfermedades lisosomales. También son conocidas como enfermedades de depósito lisosomal, EDL. Las dos principales causas de estas enfermedades pueden ser el déficit de enzimas, como ya les había dicho, puede ser un déficit o puede ser un aumento de estas enzimas. Y mayormente las enfermedades son de herencia autosómica recesiva, o sea, son herencias ligadas al sexo que se encuentran en el cromosoma X. Otras razones por las que pueden llegar a originarse estas enfermedades pueden ser por deleciones, inserciones, por alelos recombinantes o por defectos en el transporte lisosomal. Tiene mucho que ver con la primera, esta última opción. Bueno, se conocen alrededor de 50 enfermedades de depósito lisosomal. La clasificación de estas enfermedades depende mucho de la enzima que se acumule o
en la cual haya un déficit. Bueno, esta es una clasificación pequeña de cómo se originan las enfermedades, ya que hay muchísimas enzimas las cuales puede haber un déficit o un aumento. Por ejemplo, esta es una mucopolisacaridosis, que es ya sea igual por aumento o por déficit. Hay muchos tipos, de hecho, las enfermedades lisosomales tienen muchas características comunes en la clínica, ya que muchos tienen síntomas como tallas bajas, ya sea que tienen un abdomen agrandado o tienen hinchazón en el vaso, en el hígado, en el estómago, incluso pueden tener malformaciones óseas, tienen retraso de crecimiento. Igual otra enzima que se, que se clasifica es la glucogenosis, puede ser mucopolidosis, igual las manifestaciones clínicas de estas cuatro son muy parecidas. Y las esfingolopidosis, que es de las que nos vamos a basar ahorita para hablar de la enfermedad de Gaucher. Así les voy a hablar acerca de la enfermedad de Gaucher. Bueno, es un trastorno metabólico o una enfermedad rara que tiene su origen en la deficiencia de una enzima lisosomal. Esta enzima lisosomal se llama glucocerebrosidasa B o glucocerebrosidasa ácida. Tiene un índice de 1 a 40.000 o de 1 a 60.000 nacidos y se localiza en el gen 1IQ en el cromosoma 1. Es una enfermedad, como había dicho, es ligada al sexo. Bueno, aquí por ejemplo ya les voy a presentar un diagrama. Si no se ve bien, lo pueden ver en la presentación que adjunté en Dropbox. Bueno, como todos sabemos, los lisosomas se eliminan residuos celulares, ya sean macrófagos, igual, macromoléculas, proteínas, lípidos y polisacáridos. Pero en la enfermedad de Gaucher no sucede eso, ya que los lisosomas carecen de la glucocerebrosidasa. Entonces, al acumular muchas glucocerebrosidos, hace que la célula de Gaucher se origine. Esta célula de Gaucher es una célula repleta o acumulada de muchos lípidos. Y aquí hay algunos de los síntomas que pueden llegar a tener, ya sea un aumento en el tamaño de esplenomegalia, que es una hinchazón en el vaso que se origina por un aumento de lípidos. Igual puede pesar en el hígado, que se llama hepatomegalia, que esto lo voy a hablar más adelante. También puede haber malformaciones óseas y en casos más graves puede llegar a tener un retraso o hasta producir Alzheimer. Aquí les doy un diagrama más explicado de qué son los glucocerebrósidos. Bueno, es, es un compuesto conformado por una glucosa y por una ceramida y da igual, glucocerebrosidasa o beta-glucosa ácida. Esta enzima es la encargada de la separación entre la glucosa y la ceramida que les había explicado hace un momento, que forman lípidos, pero al tener una ausencia o una disminución de esta enzima, hace que haya, pues, de que se empiecen a guardar los lípidos, no ocurre esa separación y hay una disminución de moléculas de señalización para esa separación de lípidos. Entonces es como se originan las células Gaucher, se van acumulando y son células repletas de lípidos o de los macrófagos que puedan llegar a tener. Enfermedades lisosomales en general y como les había mencionado, muchas tienen síntomas parecidos. Pero por ejemplo, la enfermedad de Gaucher consiste en tres tipos. El tipo 1 tiene una esperanza de vida y de edad variable, o sea, le puede dar tanto a niños como a adultos, pero en niños es grave. La enfermedad de Gaucher en niños es grave. Si pueden ver aquí, por ejemplo, son más propensos a que no se pueda controlar. Pero en el tipo 1 se caracteriza porque los pacientes no pueden presentar ningún síntoma o pueden llegar a casos fulminantes.
lo que comúnmente afecta es el hígado y el vaso, que es lo que les había comentado anteriormente. En los diagramas de atrás puede haber una hinchazón. Aquí en los dibujos, de hecho, lo represento. Vean el tamaño del vaso normal y ya con la hinchazón. Y de hecho, hasta en los niños es como si tuvieran una enorme panza. Igual en el hígado sucede, pero en adultos no es tan grave, de hecho es más controlable. Igual hay manifestaciones hematológicas estas manifestaciones se denominan citopenias. No nada más pueden ser estas dos, pueden ser muchas más, pero comúnmente son anemia y trombocitopenia. Igual en el tejido óseo es donde más manifestaciones clínicas se dan, ya sea un desplazamiento de la médula ósea, hay deformidad, hay osteoclerosis y hay afectaciones pulmonares ya en casos fulminantes. De hecho, igual se llegan a hinchar, pero no es tan seguido o no es tan representativo como la hinchazón en el vaso o en el hígado. De hecho, miren, aquí está en niños cómo se ve la hinchazón. Es un caso muy grave en bebés. Hablamos del tipo 2 y el tipo 3, de hecho son muy parecidos, así que por eso los puse juntos. Estos presentan los mismos casos de complicaciones clínicas, las mismas manifestaciones, a excepción de que estos ya tienen afectaciones neurológicas y no hay asintomáticos en estos tipos. Bueno, en el tipo 2 se manifiesta una neuropática aguda, o así es como se denomina. Tiene una torpida evolución, o sea que evoluciona rápidamente y es una muy poca probabilidad de sobrevivir. Igual se manifiesta en la infancia, los tipos más, bueno, el más común es de que se manifiesta en la infancia, como había dicho en el caso uno es de recién nacido a 6 meses y pues poca probabilidad de sobrevivir. Tienen signos patognómicos y tienen un rápido deterioro neurológico. Les puede llegar a dar Parkinson, Alzheimer y entre otras enfermedades, pero no han sido totalmente documentadas ya que como tienen poca probabilidad de sobrevivir, pues no hay muchas presentaciones, válgame. Igual sufren de visceromag esa cosa. Y tienen retraso del crecimiento y anemia. Y pues es que los síntomas son muy parecidos al tipo uno, así que nada más por eso enfaticé estos que son como que para, para distinguir. Igual el tipo 3 se denomina neuropatía subaguda. Tiene una evolución retardada a comparación del tipo 2 pero igual tiene una poca probabilidad de sobrevivir. Pero en este tipo se enfatiza más en infantes, ya sea de pasando los 6 meses a 10 años. Tienen parálisis ocular supranuclear, que es esta imagen de representación. Igual tienen calcificación cardiovascular. Esta igual se denomina del tipo 2. No sé si se alcanza a ver. Eh, Así es como se ve la arteria sana del corazón y ya la arteria calcificada por depósitos de calcio. Igual tienen citopenias como en el tipo 1, que comúnmente se denominan en anemia y trombocitopenia. Aquí hay una representación mejor de cómo se ve la hinchazón del vaso y del hígado que pueden llegar a tener en niños. Es más documentado en niños, en adultos pues no tanto. Este diagrama les doy breve, es una breve mm, es un breve resumen de las manifestaciones que pueden llegar a tener. Igual asintomáticos, hay alteraciones esqueléticas, que se encuentra en los tres tipos. Afectación visceral, que igual se encuentra en los tres tipos. Pero ya entrando la diferencia en el tipo 1 y el tipo 2 es que ya aquí, en este punto, ya empiezan las afectaciones neurológicas. Igual pueden llegar a sufrir Parkinson, hidrocefalia, calcificación de válvulas cardíacas, como les había mencionado anteriormente, y tienen movimientos oculares anormales, igual ya les habían enseñado, y hay muchos casos en los que presentan epilepsia, pero no son manifestados, o pueden ser como de que
una vez presentan epilepsia y de ahí en fuera nada más se tienen que cuidar con tratamiento. Igual, degeneración neurológica progresiva, Alzheimer, ictiosis congénita y hidropsis fetalis. El diagnóstico se puede dar por métodos clínicos, que no es un método recomendable ya que pues debe ser un aspirado de médula ósea donde se encuentran las células de Gaucher y en pacientes con esplenomegalia o hepatomegalia, que es la hinchazón de vaso y de hígado, pero no es muy recomendable ya que puede ser bueno, la hinchazón puede ser por cualquier otra cosa, no nada más por la enfermedad de Gaucher o por otras cosas, o sea, depende. Y el método el método más recomendable es por métodos bioquímicos, porque es una medición de actividad de la enzima, o sea, esta medición ya literalmente te dice cómo está, si es constante, si hay un aumento, si hay un déficit, y es un método que puede ser con muy poca prueba, puede ser de hecho con sangre seca o con muy pocos, no sé cuánto exactamente le sacan de sangre porque ya depende del tamaño del paciente. O puede ser por un diagnóstico prenatal. De hecho, cuando van a nacer los bebés o en los últimos meses de citas, válgame, se puede diagnosticar si sufren de esta enfermedad, pero al final no es algo que puedan evitar y ya se lleva un diagnóstico porque pues ya existe el hecho de que tienen la enfermedad. Se lleva un diagnóstico y es más fácil su tratamiento. De hecho, tienen más probabilidades de sobrevivir a los próximos 6 meses de nacido. Bueno, y no existe, y el tratamiento como tal es solamente para sobrellevar la enfermedad. No hay una cura. Y hay muchos tratamientos, pero los tratamientos que más han funcionado, al menos en niños, son tratamientos de sustituir las enzimas que hacen falta. O sea, literalmente, si hace falta de la enzima de glucocerebrosidasa B, la pueden sustituir con alguna de estas cuatro. Estas son las más comunes, pero hay como 12 enzimas que pueden sustituirse o depende mucho los diagnósticos clínicos que pueden llegar a tener, pero estas cuatro enzimas son las más comunes para sustituir el déficit. Eh, pues creo que eso es todo. En conclusión, la enfermedad de Gaucher es un tema serio, ya que las manifestaciones clínicas, a pesar de que son muy parecidas con varias enfermedades lisosomales, pueden llegar hasta confundir a los especialistas. Aparte de que los tratamientos y diagnósticos suelen ser caros, por eso es que la gente opta por hacer análisis clínicos y no bioquímicos. Pues las pruebas, los tratamientos también son muchas veces tratamientos prueba, ya que las manifestaciones suelen ser diferentes en los pacientes. Mm, Esto hace que los especialistas no den un diagnóstico acerca de la enfermedad y hace que trate las manifestaciones menores empeorando muchas veces el crecimiento, bueno, no empeorando el crecimiento de la enfermedad, sino que empeoran la manera en la que el paciente lo pueda sobrellevar. Debido a eso es que se recomienda mucho que sea un diagnóstico bioquímico. Esto puede ser tanto el bebé como a sus padres. Es mayor el número de pacientes que suelen presentar síntomas a los asintomáticos. Es por eso que es recomendable el diagnóstico bioquímico. Todo para lograr que con el tiempo se pueda llevar a cabo un tratamiento. Eso es todo. Pueden hacer las preguntas en el video donde lo voy a subir o pueden hacérmelas en el grupo, si me las hacen aquí en YouTube, pero mando con la captura la respuesta o las contesto allá por el Facebook. Bueno, eso es todo.
Hasta la próxima.